Explicación: Texto Meyers, la reflexión crítica basada en la ciencia de la psicología. Nuestro pensamiento, memoria y actitudes operan en dos niveles, consciente e inconsciente. La intuición es importante, pero muchas veces subestimamos sus riesgos. El sesgo retrospectivo y el exceso de confianza con frecuencia nos llevan a sobreestimar nuestra intuición. Sesgo retrospectivo y exceso de confianza. Explican por qué no podemos confiar solamente en la intuición y en el sentido común. El sesgo retrospectivo, tendencia a creer después de conocer un resultado, que podríamos haberlo anticipado. Sensación después de que se produce un hecho, de que ese hecho era predecible, esperable, que ya sabíamos que iba a pasar. Exceso de confianza. El ser humano tiende a ser excesivamente confiado. Tendemos a pensar que sabemos más de lo que en realidad sabemos. Actitud científica. Componentes principales. Curiosidad obstinada. Pasión por explorar y entender sin engañar ni ser engañado. Poner a prueba todo por más loco que sea. Las ideas locas a veces tienen respaldo. Escepticismo curioso. Ser escéptico, pero no cínico. Abierto, pero no crédulo. Tenemos que empezar por dudar. Los científicos y psicólogos abordan el mundo de la conducta con una actitud de escepticismo curioso. Humildad. Debemos tomar conciencia que nosotros podemos equivocarnos, saber que somos vulnerables al error y tener apertura a lo que nos sorprende y a las nuevas perspectivas. Reflexión crítica. Reflexión que no acepta argumentos y conclusiones a ciegas. El pensamiento sagaz, denominado reflexión crítica, examina los supuestos, discierne los valores ocultos, evalúa las pruebas y valora las conclusiones. Las personas críticas se formulan preguntas. La indagación crítica ha desacreditado muchas creencias populares. Ha descubierto que cosas que se suponían como verdaderas no lo eran. El método científico. Proceso autocorrectivo para formular preguntas y observar las respuestas de la naturaleza. Los psicólogos construyen una actitud científica a través del método científico. La ciencia de la psicología evalúa las ideas con una observación cuidadosa, un análisis riguroso, en su intento por describir y explicar la conducta humana. Acepta teorías basadas en la intuición y las pone a prueba. Si una teoría puede demostrarse, si los datos confirman sus predicciones, mucho mejor. Si las predicciones fracasan, la teoría será revisada y rechazada. La teoría está ligada a la observación. Una teoría científica explica, por medio de un conjunto integrado de principios que organizan y predicen conductas o acontecimientos. Al organizar los datos, una teoría simplifica las cosas, ya que ordena los datos, los relaciona. Por muy razonable que sea una teoría, hay que comprobarla. Una buena teoría implica predicciones comprobables, llamadas hipótesis. Es probable que veamos lo que esperamos ver al comprobar una teoría, ya que tenemos ciertas expectativas. Los otros deben poder reproducir las observaciones originales y comprobar también la teoría, así va ganando mayor confiabilidad. Una teoría es útil si a. Organiza de manera eficaz toda una gama de informes y observaciones. B. Implica predicciones claras que cualquiera puede utilizar para comprobar la teoría o deducir aplicaciones prácticas. Método descriptivo. Con este método podemos probar una hipótesis y perfeccionar nuestras teorías. Este describe conductas, con frecuencia mediante estudios de casos, encuestas o la observación naturalista. Método correlacional. Asocia diferentes factores. Método experimental, en el cual se manipulan factores para descubrir sus efectos. Descripción. Toda ciencia parte de la descripción. Métodos de investigación descriptiva. El estudio de casos. Método de investigación muy antiguo, en el cual los psicólogos estudian a un individuo en gran profundidad con la esperanza de revelar verdades aplicables a todas las personas. Sin embargo, un individuo puede ser atípico y confundirnos y llevarnos a conclusiones falsas. Entonces, para discernir las verdades generales implícitas en los casos individuales, debemos responder interrogantes con otros métodos. Encuesta. Método que se utiliza para los estudios de descripción y de correlación, la cual abarca muchos casos con poca profundidad. En esta se le pide a las personas que informen sobre su conducta o sus opiniones. Pero el problema es que formular preguntas es algo delicado, y las respuestas con frecuencia dependen de la forma en la que las preguntas están formuladas, respuestas influenciadas por la pregunta. La observación naturalista, método que incluye la observación y el registro de la conducta de los seres en su medio ambiente natural, describe la conducta y estas descripciones pueden resultar reveladores. Las encuestas y la observación naturalista puede proporcionar datos para la investigación de la correlación. Correlación. Medida de la magnitud en la que dos factores varían juntos, y por lo tanto, cómo puede influir uno en otro. Cuando las encuestas y las observaciones naturalistas revelan que un rasgo acompaña a otro, decimos que ambos se correlacionan.
El coeficiente de correlación nos revela hasta qué punto dos cosas varían al mismo tiempo, y por lo tanto, con qué precisión una de ellas predice la otra. Por ejemplo, cuanto más nos cepillamos los dientes, menor es la aparición de caries.